al que le habíamos dejado planteada la pregunta de si existe o no en este momento una orden de captura vinculante en los Estados Unidos para el expresidente Alejandro Toledo. A ver, lo que existe es la solicitud. El gobierno peruano cumplió con la solicitud del juez de realmente plantear esa solicitud en Estados Unidos. Sin embargo, el sistema en Estados Unidos funciona diferente a lo que funcionan otros países. Y aquí, la solicitud tiene que entrar por el Departamento de Estado. El Departamento de Estado la tramita al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene que ir a un juez y ese juez tiene que decir procede o no procede. Lo que ha pasado el fin de semana es que se tramitó a través del Departamento de Estado, llegó al Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia lo que dijo es: necesito más información para tramitar esa solicitud al Poder Judicial. Entonces, lo que yo entiendo es que el fiscal y el juez han trabajado durante el fin de semana para completar esa información que se debe estar remitiendo en las próximas horas a Estados Unidos para que nuevamente ingrese por el Departamento de Estado, Departamento de Justicia, y se proceda a que el juez dicte esta medida. Esa es la situación actual de ese procedimiento. En los otros países, por ejemplo, hay un sistema más expeditivo. Existe la solicitud y si se plantea que la persona ha llegado a ese país, etcétera, se le puede capturar. En el caso de Estados Unidos, el procedimiento es más largo. Dejando de lado el caso de Alejandro Toledo, quería preguntarle algo más general. Ustedes fueron elegidos y han entrado en funciones hace poco más de 6 meses con muchos economistas en el gobierno para destrabar proyectos y atraer inversiones. Y lo que vemos es que estas últimas semanas en particular la gran energía del gobierno está puesta en la lucha contra la corrupción y en los huaicos. ¿Cuándo vamos a tener otra vez un dinamismo de propuestas sobre inversiones y destraves? A ver, le cuento. Primero, que estemos públicamente con estos temas y esto, digamos, se lleve las carátulas de los principales medios de comunicación y obviamente las discusiones en la prensa no significa que no estemos haciendo muchas cosas. Y ahí quiero mencionarte 2. Una, primero, hemos tenido que enfrentar. Ya el año pasado habíamos tenido unos incendios atípicos que realmente logramos controlar. Después tuvimos una sequía que también pudimos ayudar, digamos, a los afectados. Y lo que nos tocó este año son los huaicos. Y ahí la verdad la reacción del Poder Ejecutivo ha sido importante. Y ahí tengo que mencionar especialmente a las Fuerzas Armadas. Hemos podido desplegar más de 7.600 brigadistas entre brigadistas especializados en salud, las Fuerzas Armadas. Hemos ya destinado casi 32 toneladas métricas de ayuda humanitaria en 19 regiones. Hemos además declarado en emergencia varias regiones, emergencia de desastre y además emergencia sanitaria, porque ahí, digamos, el peligro también son, por ejemplo, el dengue. Y hemos destinado más de 1.100 unidades de maquinaria que se han desplegado a nivel de las regiones afectadas, especialmente costeras, para hacer ese trabajo de ayudar en la emergencia y en paralelo también trabajar en términos de la prevención. Entonces realmente hemos estado dedicados y bueno, han habido 10, 15 ministros desplegados en las diferentes regiones ayudando, liderando. Y también tenemos que decir que hay muchas regiones donde hay un liderazgo importante de los gobernadores. Entonces la situación ha sido muy difícil, muy compleja, pero realmente hemos trabajado para asegurar que estamos en la emergencia y 2, prevenimos. Y lo que se viene ya ahora, digamos, las lluvias no han terminado, son lluvias atípicas, anómalas, son lluvias costeras con una intensidad que no las teníamos acostumbradas. Existe la posibilidad que todavía existan algunas lluvias, de que el trabajo de prevención es importante, pero ya estamos trabajando en lo que es la rehabilitación. Es decir, oye, ¿qué vamos a hacer para ayudar a las familias que han tenido las casas afectadas? ¿Cómo vamos a rehabilitar colegios para que realmente las clases empiecen en su momento? Entonces ya el Estado, digamos, liderado por el Poder Ejecutivo, ya está trabajando en este tema. Y algo que tampoco se ve, pero lo hacemos, es trabajar en el lado económico y en el destrabo. Y ahí es importante resaltar, el ministro de Finanzas mencionó que todos estos casos de Odebrecht y otros nos están costando en términos de crecimiento. Y hoy día la estimación es 3.8% de crecimiento. 1% menos. Un punto porcentual menos. Sin embargo, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados. Y a través del liderazgo del ministro de Economía y Finanzas, él está preparando medidas para asegurar
de que no nos quedamos en ese 3.8%, sino en verdad crecemos por encima del 4%. ¿Cómo compatibilizamos los destraves con la necesidad de ponerle un ojo a los contratos para que no haya corrupción? Parece como buscarle la cuadratura del círculo. La verdad que si tú revisas lo que hemos hecho con facultades delegadas en el nuevo proceso de inversión pública, en el nuevo procedimiento de obras por impuestos, de APPs y de concesiones, hay algo que se repite, es más transparencia, es decir, más gente que puede estar mirando los procesos, etcétera, pero más rapidez. Entonces, hemos buscado una combinación interesante que le va a permitir a los gobiernos regionales ejecutar más rápido, pero de forma más transparente, y que los mecanismos de supervisión, Contraloría o el mismo Ejecutivo realmente se cumplan. Pero además se cumplan con plazos, porque muchas veces estos procedimientos pues quedaban un arbitraje, 6 meses, y la obra pública parada y el ciudadano esperando. Entonces, hay una combinación interesante de estos dos temas. ¿Cómo van a manejar el hecho de que probablemente las investigaciones de Odebrecht en algún momento incluyan en la investigación cuáles fueron las responsabilidades políticas y administrativas por parte del gobierno? Porque no solo se trata de la coima que recibió Alejandro Toledo, sino de las facilidades que terminaron dándoseles con determinada legislación, determinadas características, y ahí sí tienen desde exministros congresistas, exministros en gabinete. Nadie eligió esta situación, pero así están. Y podrían terminar desfilando varios por fiscalía para dar su testimonio como testigos o como investigados. Digamos, a nivel de exministros o algunos que están en la administración actual. O que trabajaron en proinversión o yo qué sé. Digamos, ¿no? ellos, lo que el Ejecutivo tiene que hacer es dar toda la información que se necesita. Pero nuevamente, creo que hay que dividir. Hay obras, muchas de esas necesarias para la población, para la ciudadanía, eran obras que se necesitaban hacer. 2, hay funcionarios corruptos que cobraron una coima, hicieron algo mal, y eso se le tiene que sancionar. Claro. Pero hay que distinguir los funcionarios correctos que estaban cumpliendo con su trabajo, el funcionario corrupto que se debe sancionar, y la obra que muchas veces, en la mayoría de casos, eran necesidades para la ciudadanía. Pero pasa con la IRSA que nadie dice que no es una carretera que no era una carretera que no necesitáramos. Lo que la gente se pregunta es, ¿era una carretera que necesitábamos con tanta premura, que nos saliera tan cara y que finalmente fue empujada por Brasil? Y claro, cuando uno se da cuenta que fue empujada por Brasil y Toledo se llevó $20 millones, uno dice, ya, bueno, ¿cuántos más le sirvieron para la comparsa, no? Si uno regresa al año 2001, pues había todo este tema de la integración regional. Latinoamericana, y justamente pasaba por infraestructura. Digamos, yo creo que la integración era una obra necesaria, como hay muchas otras obras necesarias. O sea, realmente el déficit de infraestructura que tiene el Perú es gigante. Y yo creo que hay que avanzar en ese tema en términos de infraestructura, pero hay que asegurar que lo hacemos de forma transparente y lo hacemos de la forma más y que las prioridades posible. Las pone el país y no las ponen los otros, ¿no? O sea, la integración es importante, más importante nos parece la carretera central. Entonces, ¿qué tal si hubiéramos empezado por ahí? Claro, lo que pasa es que ¿quién pone las prioridades de por dónde empiezo a invertir mi dinero, no? Bueno, estamos haciendo un proceso interesante, este gobierno, no puedo hablar de antes, estamos haciendo un proceso interesante de priorización. Es más, vamos a publicar y decir, oye, lo que queremos hacer en los próximos 5 años es esto. Por ejemplo, nosotros ya lo hemos dicho, el 3 de cercanías es un tema crítico para nosotros. ¿Por qué? Porque en verdad no hay hoy día una conexión entre tal lugar al otro tal lugar, existe tal tecnología, vamos a hacer este procedimiento. Entonces, queremos hacer esa priorización a nivel de todos los sectores. Hay un proyecto de inversión privado, señor Zavala, que no está en la frontera, sino en el corazón mismo de los Andes, que en Cotabambas, que es Las Bambas, del cual están llegando malas noticias. ¿Cómo percibe usted lo que está pasando en el proyecto en Las Bambas? Mire, Las Bambas es un proyecto muy interesante que está en marcha y realmente se ha convertido, digamos, en uno de los productores mineros más importantes. Lo que ha existido ahí, siempre lo menciono, es, 1, ausencia del Estado. El Estado no ha estado presente en Cotabamba ni en los diferentes distritos. 2, ha habido ofrecimientos, no de este gobierno, de gobiernos anteriores, que se ofrecieron determinadas cosas y no se cumplió. Entonces hay unas expectativas de la población que dice, oye, a mí me dijeron que se iba a hacer esto. Y nosotros lo que estamos haciendo es trabajando para que esos proyectos realmente se cumplan. Quizás, y hablando transparentemente con la población, diciéndole, quizás todos estos no podíamos. Sin embargo, sí nos comprometemos a esto. Y hemos hecho un plan
que se llama un plan de Cotabambas. Y ese plan realmente ha sido bien aceptado por la mayoría de distritos, de las comunidades, y estamos trabajando en eso. Magnífica noticia. Una última pregunta, robándole tiempo. ¿Cómo reacciona usted ante las encuestas? Quizás algunos cafés que toman el desayuno son más amargos que otros, ¿no? Digamos, las encuestas, digamos, lo que refleja es una sensación de las personas sobre si estamos haciendo bien o no las cosas. Yo creo que hemos cometido algunos errores en comunicar y algunos errores también en gestión, y nosotros, digamos, tomamos esas encuestas y decir, oye, tenemos que mejorar ciertos aspectos, tenemos que mejorar nuestra acción en ciertos lugares y en ciertas formas que tenemos para comunicar. Entonces lo tomamos como una llamada de atención y tenemos que tener un plan para realmente tener, digamos, esa aprobación que es tan importante para la gestión. Muchas gracias, señor Fernando Zavala. Sí, pregunta en redes sociales, dos cosas muy puntuales. ¿Qué pasa con el comunicado de la Casa Blanca, que si es el que se ha difundido, ¿por qué no habla del tema Toledo? Bueno, la verdad fue una conversación larga que hablaron de muchos temas. De acuerdo. Integración, profundización de comercio, se habló también de otros países de la región, se habló también de la invitación que le ha hecho el presidente Trump al presidente Kuczynski, o sea, se hablaron de muchos temas. Yo creo que no van a entrar en temas tan particulares. Y después preguntan que por qué usa usted 2 relojes. Bueno, cuando antes de entrar el 28 de julio hacía deporte, entonces controlaba cuántos pasos daba, ahora la verdad que no. Ahora le avisa, camine, Sí, camine. exactamente. Muy bien. Muchas gracias, señor. Sabemos que tiene esta reunión que preparar a las 11 en la PCM, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Sí, no, yo gracias por la invitación y solo quiero terminar con las palabras del presidente Kuczynski. Estamos limpiando y hay esperanza. Este país tiene grandes oportunidades y realmente estamos trabajando para que esas realidades, para que esas oportunidades se conviertan en realidades. Así que, digamos, tengan confianza en que el presidente Kuczynski está liderando este proceso y este esfuerzo. Muchas gracias, señor Fernando Zavala, primer ministro. Hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.